La chica es mía ahora. El pago ha sido entregado. Sí, conde. Cuando Juan descubrió la verdad sobre Mía la noche antes de pedirle matrimonio, su mundo perfecto se derrumbó en segundos y lo que encontró en aquella carta cambiaría ambas vidas para siempre. Todo va a estar bien. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Juan Sebastián de Alvarado regresó a la hacienda San Rafael después de 5 años en Europa. Había partido como un joven idealista de 22 años, enviado por su padre para estudiar administración de tierras y comercio en Madrid. Ahora volvía convertido en un hombre de mundo, con la elegancia refinada de quien ha caminado por salones parisinos y la mirada seria de quien conoce el peso de las responsabilidades. La diligencia atravesó el portón de hierro forjado al atardecer, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol del verano andaluz que bañaba los campos de trigo. Su corazón latía con fuerza inusual. No era solo el reencuentro con la tierra que amaba, ni la perspectiva de asumir finalmente el control de la vasta propiedad familiar. Era ella, Mía Eugenia Salazar, la hija del administrador de la hacienda, aquella muchacha de ojos color avellana que había ocupado sus pensamientos durante todos esos años de ausencia. Recordaba con claridad dolorosa la tarde en que se despidieron junto al arroyo que marcaba el límite sur de la propiedad. Ella tenía 17 años entonces, el 22. Las convenciones sociales hacían imposible cualquier promesa formal entre el heredero de los Alvarado y la hija de un empleado, por más respetado que fuera don Rodrigo Salazar. Pero Juan había tomado su mano entre las suyas y le había dicho con voz temblorosa que volvería por ella, que encontraría la manera de que estuvieran juntos sin importar lo que dijeran los demás. Mía había llorado en silencio, asintiendo, confiando en sus palabras con la fe absoluta de quien ama por primera vez. Durante los primeros 2 años mantuvieron correspondencia secreta gracias a la complicidad de la vieja ama de llaves, doña Carmen, quien escondía las cartas de Mía entre los paquetes de hierbas medicinales que enviaban regularmente a Madrid. Pero gradualmente las cartas se espaciaron, los estudios de Juan se intensificaron, su padre lo envió a recorrer propiedades en Francia e Inglaterra, y la distancia hizo su trabajo silencioso. La última carta de Mía llegó hace 2 años, breve y formal, informándole que su padre había enfermado, y que ella ahora ayudaba con la administración de los libros de cuentas. Juan respondió con palabras de ánimo y promesas renovadas, pero nunca recibió respuesta. La culpa lo carcomió durante meses. ¿Habría ella encontrado a alguien más? ¿Lo habría olvidado como él temía olvidarla en los brazos de las elegantes señoritas europeas que su padre le presentaba constantemente? Pero ninguna de aquellas mujeres, por más hermosas o educadas que fueran, logró borrar el recuerdo de los ojos de Mía brillando bajo la luz del atardecer. Ahora, finalmente, estaba de vuelta. Su padre había muerto 6 meses atrás, dejándolo como único heredero de una de las fortunas más grandes de la región. Juan era libre de tomar sus propias decisiones, de casarse con quien quisiera sin tener que solicitar el permiso paterno que sabía le habría sido negado rotundamente. Había pasado las últimas semanas planeando cada detalle. Había traído de París un anillo con un zafiro rodeado de diamantes, había preparado las palabras que le diría, había imaginado 1000 veces su rostro cuando él se arrodillara ante ella y le pidiera que fuera su esposa. Las convenciones sociales podían irse al infierno. Mía sería la señora de Alvarado, y quien tuviera algo que objetar enfrentaría su determinación inquebrantable. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. La casa principal se alzaba imponente en lo alto de la colina, con sus muros blancos resplandecientes y sus tejas de barro cocido brillando como cobre bruñido. Juan descendió de la diligencia y respiró profundamente el aire cargado con el aroma de los jazmines que trepaban por los muros del patio. Todo estaba exactamente como lo recordaba, y sin embargo algo había cambiado. Quizás era él quien había cambiado. Don Rodrigo Salazar apareció en el porche principal, más canoso y encorvado de lo que Juan recordaba, pero con la misma mirada directa y honesta que siempre había caracterizado al administrador.
Los dos hombres se estrecharon la mano con afecto genuino. Durante años, don Rodrigo había sido más que un empleado, había sido el consejero de confianza de su padre y casi un segundo padre para Juan mismo. Intercambiaron las cortesías apropiadas, hablaron brevemente de los asuntos de la hacienda, de las cosechas y las cuentas, pero Juan apenas podía concentrarse. Sus ojos buscaban entre las sombras del corredor, esperando ver aparecer aquella figura delgada, aquel rostro que había iluminado sus sueños durante 5 interminables años. Fue doña Carmen quien finalmente mencionó lo inevitable. La anciana ama de llaves apareció secándose las manos en el delantal, con lágrimas en los ojos, al ver al niño que había ayudado a criar convertido en todo un señor. Después de abrazarlo y de murmurar bendiciones, dijo con voz cargada de significado que Mía estaba en la biblioteca, revisando los libros de cuentas como hacía todas las tardes. Había algo en su tono, una advertencia velada que Juan no supo interpretar. Su corazón dio un vuelco. En minutos estaría frente a ella. En minutos sabría si aquellos años de espera y añoranza habían valido la pena, o si llegaría demasiado tarde a reclamar el amor que había dejado atrás cuando partió hacia su destino incierto en tierras extranjeras. Juan se detuvo frente a la puerta de la biblioteca, con la mano suspendida sobre el picaporte de bronce. Podía escuchar el rasgueo suave de una pluma sobre papel al otro lado. Durante un momento consideró alejarse, posponer el encuentro, prepararse mejor. Pero 5 años de espera ya eran suficientes. Abrió la puerta con decisión. La luz dorada del atardecer entraba por los ventanales creando franjas luminosas sobre el piso de madera, y allí estaba ella. Mía Eugenia Salazar se encontraba sentada ante el enorme escritorio de roble, inclinada sobre un libro de cuentas, con un mechón de cabello castaño escapado del recogido cayendo sobre su mejilla. Llevaba un vestido sencillo de color azul oscuro, sin los adornos y volantes que la moda dictaba, pero que realzaba la elegancia natural de su figura. Cuando levantó la vista, al escuchar la puerta, sus ojos color avellana se encontraron con los de Juan, y el tiempo pareció detenerse. Ella palideció visiblemente, la pluma cayó de sus dedos, salpicando tinta sobre el papel. Se puso de pie con movimiento brusco, derribando la silla. Sus labios se abrieron como para decir algo, pero ningún sonido emergió. Juan avanzó hacia ella, sonriendo, con el corazón martilleando en su pecho como un caballo desbocado. Había imaginado este momento 1000 veces, pero la realidad superaba cualquier fantasía. Ella estaba aún más hermosa de lo que recordaba. Los años la habían transformado de muchacha en mujer, afinando sus rasgos, prestando profundidad a su mirada. Había algo nuevo en su expresión, una sombra de tristeza o quizás de sabiduría que no estaba allí antes, pero seguía siendo su Mía, la chica que había robado su corazón junto al arroyo hacía una eternidad. Mía, dijo él, y su voz sonó ronca de emoción. He vuelto, como prometí. Ella retrocedió un paso cuando él se acercó, como si su proximidad le causara dolor físico. Sus manos temblaban visiblemente mientras las apretaba contra su vestido. Juan, murmuró finalmente, no deberías estar aquí. No así, no ahora. Las palabras lo golpearon como piedras. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué lo miraba con esa mezcla de anhelo y desesperación? Él extendió la mano hacia ella. He pensado en ti cada día durante estos 5 años. Cada momento, lejos de esta tierra, lejos de ti, ha sido una tortura. He vuelto libre, Mía, libre para hacer lo que mi corazón dicta, y mi corazón te ha pertenecido desde que éramos niños. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ella. Sacudió la cabeza con violencia. No puedes decir esas cosas. Es demasiado tarde, Juan. Todo ha cambiado. Nada ha cambiado, insistió él, acortando la distancia entre ambos. Yo te amo. Te he amado desde que tenía 18 años y te vi por primera vez ayudando a tu padre con los libros. Te amaré hasta mi último aliento. Mía sollozó abiertamente ahora. Se cubrió el rostro con las manos como si no pudiera soportar mirarlo. No lo entiendes, no puedes entenderlo. Hay cosas que no sabes, cosas que han sucedido mientras estabas lejos. Un escalofrío de premonición recorrió la espalda de Juan. ¿Qué cosas? ¿Qué ha pasado?
Ella lo miró a través de las lágrimas, y en sus ojos él vio algo que lo aterrorizó más que cualquier palabra: culpa, culpa profunda, devastadora. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. Estoy comprometida, dijo Mia finalmente, y las palabras salieron como un susurro quebrado. Me voy a casar en 3 meses. El mundo de Juan se inclinó peligrosamente. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en agua. ¿Comprometida? ¿Con quién? Con don Fernando Montoya, el hijo del hacendado de la propiedad colindante. Juan conocía ese nombre. Fernando Montoya era hijo de don Álvaro Montoya, dueño de la hacienda Las Encinas. Recordaba vagamente a un muchacho delgado y callado, varios años mayor que él, que había estudiado leyes en Sevilla. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas salieron atropelladas, desesperadas. Mia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de compostura. Mi padre enfermó gravemente hace 2 años. Los médicos, las medicinas, todo era muy caro. Nos endeudamos más allá de nuestras posibilidades. Don Álvaro se ofreció a ayudar, pagó todas las deudas, consiguió los mejores doctores, y a cambio, su voz se quebró de nuevo, a cambio pidió mi mano para su hijo. Eso es compra, dijo Juan con voz helada de furia. Te compraron como si fueras ganado. Me salvaron, corrigió ella con amargura. Salvaron a mi padre. ¿Qué otra opción tenía? Tus cartas habían dejado de llegar. Pasaron meses sin noticias tuyas. Pensé que me habías olvidado, que habías encontrado alguna señorita europea más apropiada para tu posición. Juan sintió que se ahogaba. Nunca dejé de escribirte. Jamás te olvidé ni por un segundo. Pero yo no lo sabía, susurró ella. No podía saberlo, y mi padre estaba muriendo. Don Álvaro me aseguró que Fernando era un buen hombre, que me trataría bien. Era mi deber como hija. ¿Qué otra cosa podía hacer? Juan quiso gritar que ella podría haberlo esperado, que podría haber confiado en sus promesas, pero mirándola ahora, viendo el dolor en sus ojos, comprendió la trampa imposible en la que había caído. Una muchacha joven, sola, enfrentando la muerte de su padre y montañas de deudas. ¿Qué opciones reales tenía? Y él, egoístamente absorto en sus estudios y viajes, había dejado que las cartas se espaciaran demasiado. La culpa lo atravesó como un cuchillo. ¿Lo amas?, preguntó con voz apenas audible. Mia cerró los ojos. Él es amable, respetuoso, me trata con consideración. Eso no es lo que te pregunté. Ella abrió los ojos y lo miró directamente. No lo amo. Nunca podré amar a nadie más que a ti, Juan, pero eso ya no importa. He dado mi palabra. Mi padre ha aceptado su ayuda. Los preparativos de la boda están en marcha. No hay vuelta atrás. Juan abandonó la biblioteca, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Los corredores de la casa que minutos antes le parecían llenos de promesas ahora se sentían como las paredes de una tumba. Mia comprometida, Mia perdida para él por una deuda de honor y el capricho de un hacendado vecino. La injusticia lo consumía como fuego. Pasó la noche en vela, caminando por su habitación como animal enjaulado, buscando alguna solución, alguna salida a esta pesadilla. Podía ofrecerse a pagar cualquier deuda restante, podía suplicarle a Mia que rompiera el compromiso, podía enfrentar a don Álvaro Montoya y exigir que liberara a la muchacha de esa promesa forzada, pero sabía que nada de eso funcionaría. El honor de Mia estaba en juego, y el de su padre. En su mundo, en su época, la palabra dada tenía un peso más grande que cualquier sentimiento personal. Romper un compromiso matrimonial sería un escándalo que destruiría la reputación de ella y de su familia, y sin embargo, rendirse era inconcebible. Al amanecer, agotado y desesperado, Juan decidió buscar a don Rodrigo. Si había alguien que pudiera ayudarlo a entender la situación completa, era el padre de Mia. Lo encontró en las caballerizas, supervisando el trabajo de los mozos. El administrador levantó la vista al verlo acercarse, y algo en su expresión sugería que esperaba esta conversación. Se alejaron juntos hacia los establos vacíos, donde podrían hablar sin ser escuchados. Sé que viste a Mia anoche, dijo don Rodrigo sin preámbulos, y sé lo que ella te dijo. Juan asintió,
sin confiar en su voz para hablar sin quebrarse. El anciano suspiró profundamente. Nunca quise esto para mi hija. Cuando don Álvaro presentó su propuesta, me sentí como Judas vendiendo a Cristo por 30 monedas de plata. Pero estaba muriendo, muchacho. Los doctores me daban semanas de vida, y Mía habría quedado sola en el mundo, sin familia, sin recursos, sin protección. Yo habría vuelto, dijo Juan con voz ronca. Yo la habría cuidado. ¿Pero cuándo?, preguntó don Rodrigo con suavidad. ¿En un mes? ¿En un año? ¿Cómo podíamos saberlo? Tus cartas se habían vuelto escasas. Pensamos que habías seguido adelante con tu vida, como era natural que un joven de tu posición hiciera. La frustración amenazaba con ahogar a Juan. ¿No hay manera de deshacer esto? ¿Ninguna? Don Rodrigo sacudió la cabeza lentamente. El compromiso es formal. Las familias importantes de toda la región han sido invitadas a la boda. Don Álvaro ha invertido una fortuna en los preparativos. Y Fernando, bueno, Fernando está enamorado de Mía, genuinamente enamorado. Ha sido paciente y caballeroso durante todo el noviazgo. Romper el compromiso ahora sería un insulto imperdonable que podría llevar incluso a un duelo. Las palabras cayeron sobre Juan como lápidas. Un duelo, en su mundo, entre hombres de honor. Los asuntos que no podían resolverse de otra manera se resolvían con pistolas al amanecer. Si él intentaba separar a Mía de Fernando, muy probablemente terminaría muerto o exiliado por haber matado al hijo de un hacendado poderoso. Entonces no hay esperanza, dijo Juan con voz muerta. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Don Rodrigo guardó silencio por un momento largo. Luego, con movimiento casi furtivo, extrajo un sobre amarillento del interior de su chaqueta. Hay algo que debes saber, dijo en voz baja. Algo que descubrí hace solo una semana. No estoy seguro de si debería mostrarte esto, pero creo que tienes derecho a saber la verdad completa antes de que sea demasiado tarde. Extendió el sobre hacia Juan. Este lo tomó con manos temblorosas. No tenía remite, pero el sello de lacre había sido roto. ¿Qué es esto?, preguntó. Una carta que encontré entre los papeles de don Álvaro Montoya cuando fui a su hacienda la semana pasada para discutir algunos detalles de la boda. Cayó de un libro mientras yo esperaba en su despacho. La leí por accidente, o quizás por providencia divina. Después de leerla, la tomé sin que él se diera cuenta. Sé que fue un robo, que pequé, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. Juan abrió el sobre con dedos torpes. En el interior había 2 hojas de papel cuidadosamente dobladas, cubiertas con una caligrafía elegante que reconoció inmediatamente. Era la letra de su padre, don Cristóbal de Alvarado. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. La carta estaba fechada hacía 3 años, dirigida a don Álvaro Montoya. En ella su padre agradecía a don Álvaro por interceptar la correspondencia problemática entre mi hijo y la muchacha Salazar y por ayudarme a evitar un desastre que habría manchado el nombre de nuestra familia con una alianza tan inapropiada. Continuaba explicando que había llegado a un acuerdo, a cambio de que don Álvaro evitara que las cartas de Juan llegaran a Mía y viceversa. Don Cristóbal le daría preferencia en cualquier negocio futuro entre sus haciendas, y bendeciría la unión entre Fernando y Mía cuando llegara el momento apropiado. El resto de la carta detallaba los términos financieros específicos y las estrategias para mantener a ambos jóvenes separados e ignorantes de las maquinaciones que ocurrían a sus espaldas. Juan sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras leía. Su padre y don Álvaro habían conspirado juntos para destruir su relación con Mía. Las cartas que ella había escrito nunca le llegaron. Las que él escribió fueron interceptadas. Ambos habían sido manipulados, engañados, empujados hacia la desesperación y la separación por hombres que consideraban que el amor era menos importante que las alianzas apropiadas y los negocios convenientes. La furia que invadió a Juan era tan intensa que pensó que podría incendiarlo desde adentro. Sus manos temblaban, sosteniendo aquella carta maldita, evidencia tangible de la traición más cruel que podía imaginar. Su propio padre, el hombre a quien había respetado y obedecido toda su vida, había destruido sistemáticamente su felicidad
y la de Mía. Y don Álvaro Montoya, aprovechándose de esa conspiración, había esperado pacientemente el momento perfecto para tender su trampa definitiva. Cuando don Rodrigo enfermara y estuviera vulnerable, cuando Mía estuviera desesperada y sola, entonces presentaría su oferta de ayuda envenenada con el compromiso matrimonial. Era un plan diabólicamente perfecto, ejecutado con la paciencia y la frialdad de un cazador experto. ¿Mía sabe esto?, preguntó Juan cuando finalmente pudo hablar. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Don Rodrigo sacudió la cabeza. ¿No se lo he dicho? No estaba seguro de si debía hacerlo. La verdad podría liberarla del compromiso, pero también destruiría su fe en la bondad humana. Y aún así estaríamos en deuda con don Álvaro por las medicinas, los doctores, todo lo que pagó durante mi enfermedad. Esa deuda es real, Juan. Sin importar las maquinaciones que la precedieron, Juan apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podría matarlo. Podría ir a su hacienda ahora mismo y exigir satisfacción por este insulto. ¿Y terminarías muerto o en prisión?, respondió don Rodrigo con voz cansada. Don Álvaro tiene influencia con las autoridades, tiene amigos poderosos y la carta que sostienes es robada. Legalmente no vale nada como evidencia. Sería tu palabra contra la suya, y él es un hombre respetado, mientras que tú serías visto como un joven impetuoso tratando de robar la prometida de otro hombre por celos. Cada palabra era una verdad amarga que Juan no podía refutar. Vivían en un mundo donde el poder y las apariencias importaban más que la justicia, donde los ricos podían manipular vidas enteras como piezas en un tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué puedo hacer?, preguntó con desesperación. Dime, don Rodrigo, no puedo simplemente aceptar esto. No puedo dejar que Mía se case con el hijo del hombre que destruyó nuestro futuro. El anciano puso una mano sobre el hombro de Juan. Hay algo más que debes saber, algo que descubrí ayer mientras revisaba los documentos de la boda. Don Álvaro está enfermo, muy enfermo. Los doctores le dan solo unos meses de vida. Tiene un tumor en los pulmones que lo está consumiendo. Por eso tiene tanta prisa en ver a su hijo casado antes de morir. Juan procesó esta información. ¿Fernando lo sabe? Sí, y está desesperado. Don Álvaro es todo lo que Fernando tiene. Su madre murió cuando él era niño. Si pierde a su padre, quedará completamente solo en el mundo. Creo que por eso se aferró tan rápidamente a la idea de casarse con Mía, ¿no? Solo está enamorado de ella. Necesita no estar solo cuando su padre muera así. Esto te toca. Escribe "quiero más" en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. A pesar de su furia, Juan sintió una punzada involuntaria de compasión. Él mismo había perdido a su padre hacía poco. Conocía ese dolor, esa sensación de estar súbitamente a la deriva en el mundo. Pero su compasión por Fernando no podía extinguir su amor por Mía. Sigo sin ver cómo esto cambia algo, dijo. El compromiso sigue en pie. La boda está programada. Y cada día que pasa nos acerca más al momento en que Mía estará perdida para mí para siempre. Don Rodrigo respiró profundamente. Hay una posibilidad, una sola, pero requeriría que Mía tomara una decisión muy difícil y que tú estuvieras dispuesto a enfrentar consecuencias graves. Juan lo miró con intensidad renovada. Haría cualquier cosa. Enfrentaría
lo que fuera. Si pudiéramos probar que el compromiso fue obtenido mediante engaño, si pudiéramos mostrar que don Álvaro manipuló la situación deliberadamente con el propósito de forzar el matrimonio, entonces el compromiso podría ser anulado sin deshonor para mí, pero necesitaríamos más evidencia. Que solo esta carta robada, necesitaríamos testimonios, documentos adicionales, algo irrefutable. ¿Dónde podríamos encontrar eso? Preguntó Juan, sintiendo un destello de esperanza por primera vez desde el reencuentro con Mian en la hacienda Las Encinas, en el despacho privado de don Álvaro. Si lo que sospecho es cierto, debe tener más correspondencia, más documentos que detallan su conspiración con tu padre. Los hombres como él son meticulosos. Guardan registros de todo. Juan comprendió inmediatamente lo que don Rodrigo estaba sugiriendo. ¿Quieres que entre a su hacienda y robe esos documentos, Ann? No es robo cuando recuperas lo que te fue quitado mediante fraude, respondió don Rodrigo, con una lógica jesuítica que habría hecho sonreír a Juan en otras circunstancias. Pero sí, eso es exactamente lo que sugiero, Ann. Es peligroso. Sí, T.A. Trappen. El escándalo sería monumental, pero es nuestra única oportunidad. Juan pensó rápidamente. La hacienda Las Encinas estaba a solo 1 hora a caballo. Conocía vagamente la disposición de la casa principal porque había estado allí de niño en algunas ocasiones, visitando con su padre. Si pudiera entrar sin ser visto, localizar el despacho de don Álvaro, encontrar los documentos, era arriesgado, posiblemente suicida, pero la alternativa era ver a Mia casarse con otro hombre mientras él se consumía en la impotencia y el remordimiento. Lo haré, dijo con voz firme. Iré esta noche. Dame indicaciones precisas sobre dónde buscar. La luna estaba apenas en cuarto creciente cuando Juan cabalgó hacia la hacienda Las Encinas. Había esperado hasta pasada la medianoche, cuando incluso los sirvientes más diligentes estarían dormidos. Vestía ropas oscuras, sin adornos, y llevaba una pequeña linterna cubierta con tela negra que podía descubrir momentáneamente cuando necesitara luz. Su corazón latía con ritmo acelerado, parte nerviosismo y parte anticipación. Se sentía como un personaje de las novelas de aventuras que leía de adolescente, excepto que esto era demasiado real y las consecuencias de ser descubierto serían devastadoras. Don Rodrigo le había dibujado un mapa aproximado de la casa, indicando que el despacho de don Álvaro estaba en el ala este del segundo piso, con vista a los jardines traseros. Las ventanas raramente se cerraban completamente debido al calor del verano, lo que facilitaría la entrada si Juan lograba escalar hasta allá. Había un roble viejo cuyas ramas se extendían cerca del balcón del despacho. Ese sería su camino. Dejó su caballo atado en un bosquecillo a distancia segura de la casa y se aproximó a pie, moviéndose de sombra en sombra. La hacienda Las Encinas era impresionante, incluso a la luz de la luna, con sus muros encalados y sus torres cuadradas que databan de tiempos moriscos. Los jardines estaban bien cuidados, con setos perfectamente podados y fuentes que murmuraban suavemente en la oscuridad. Todo hablaba de riqueza y poder, del tipo de poder que permite a los hombres manipular vidas enteras sin consecuencias. La rabia silenciosa que ardía en el pecho de Juan lo impulsó hacia adelante. Encontró el roble exactamente donde don Rodrigo había indicado. El árbol era antiguo, con ramas gruesas que formaban una escalera natural hacia las alturas. Juan trepó con cuidado, probando cada rama antes de confiarle su peso. El ascenso le tomó varios minutos de esfuerzo concentrado, con el corazón en la garganta cada vez que una rama crujía bajo sus botas. Finalmente alcanzó el nivel del balcón del segundo piso. Había un espacio de casi 2 metros entre la rama más cercana y la barandilla de hierro forjado. Juan calculó la distancia,
respiró profundamente y saltó. Sus manos se cerraron sobre la barandilla con un golpe metálico que le pareció ensordecedor en el silencio nocturno. Se quedó inmóvil, colgando sobre el vacío, esperando que alguien hubiera escuchado. Los segundos se estiraron como horas. No hubo gritos de alarma, ni pasos apresurados. Con un esfuerzo considerable, Juan se izó sobre la barandilla y cayó silenciosamente sobre el balcón. Las puertas de cristal que daban al despacho estaban, tal como don Rodrigo había predicho, entreabiertas. Juan las empujó suavemente y entró. El olor a tabaco de pipa y cuero viejo lo envolvió inmediatamente. El despacho era espacioso y ordenadamente amueblado. Un enorme escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación, flanqueado por estanterías llenas de libros encuadernados en piel. Varios cuadros oscuros colgaban de las paredes, retratos de antepasados Montoya que parecían mirarlo con desaprobación desde sus marcos dorados. Juan descubrió parcialmente su linterna y comenzó a buscar. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave, pero Juan había previsto esto. Extrajo una horquilla que había tomado del tocador de doña Carmen y la usó para forzar la cerradura del primer cajón con una técnica que había aprendido años atrás de un muchacho travieso en Madrid. El mecanismo se dio con un clic suave. Dentro encontró documentos comerciales, cartas de negocios, contratos sin importancia. El segundo cajón contenía más de lo mismo. Juan comenzaba a desesperar cuando, en el tercer cajón, encontró una carpeta de cuero marcada con las iniciales calle A, las iniciales de su padre, Cristóbal de Alvarado. Con manos temblorosas, Juan abrió la carpeta. En su interior había una correspondencia completa entre su padre y don Álvaro que abarcaba los últimos 5 años. Carta tras carta, detallando la conspiración para mantenerlo separado de Mía. Había copias de cartas interceptadas, tanto las que él había escrito como las que Mía había enviado. Leer las palabras desesperadas de ella preguntando por qué no respondía, suplicándole que le escribiera aunque fuera una vez más, fue como recibir puñaladas repetidas en el corazón. Había incluso borradores de cartas falsas que aparentemente habían considerado enviar en nombre de Juan para rechazar a Mía directamente, aunque al final decidieron que el silencio sería más efectivo. Cada página era evidencia irrefutable de una traición calculada y cruel. Juan estaba metiendo los documentos en la bolsa que había traído cuando escuchó un sonido que heló su sangre, pasos en el corredor exterior, acercándose al despacho. La manija de la puerta comenzó a girar. Juan apagó rápidamente su linterna y miró desesperadamente alrededor buscando un escondite. No había tiempo para salir por el balcón. Las estanterías eran demasiado abiertas. Solo quedaba el pesado armario de caoba en la esquina del despacho, usado aparentemente para almacenar documentos antiguos. Se metió dentro justo cuando la puerta se abría, cerrando las puertas del armario lo suficiente para ocultarse pero dejando una rendija mínima para ver y respirar. A través de la estrecha abertura, Juan vio entrar a un hombre joven, Fernando Montoya. Lo reconoció de inmediato, aunque habían pasado años desde su último encuentro. Fernando se había dejado crecer una barba cuidada que le daba un aspecto más maduro que el muchacho delgado que Juan recordaba. Vestía bata de dormir y llevaba una vela en la mano. Su expresión era de profunda tristeza. Fernando se dirigió directamente al aparador de licores y se sirvió un brandy generoso. Lo bebió de un trago y se sirvió otro. Luego, se dejó caer pesadamente en el sillón de cuero junto al escritorio, mirando al vacío con ojos llenos de pena. Juan observaba en silencio, apenas atreviéndose a respirar. Se preguntaba qué habría llevado a Fernando a buscar consuelo alcohólico en mitad de la noche. Obtuvo su respuesta cuando Fernando comenzó a hablar en voz alta, aparentemente a sí mismo o quizás a los fantasmas que poblaban la habitación oscura. «Perdóname, padre», dijo con voz quebrada. «Sé que querías verme feliz. Sé que organizaste todo esto porque me amas. Pero no puedo seguir adelante con esta farsa». Bebió otro trago largo. «Ella no me ama. Lo veo en sus ojos cada vez que me mira. Mía es amable, es cortés, cumple con todas las formalidades del noviazgo, pero cuando me mira,
no hay luz en sus ojos. Es como si estuviera mirando a través de mí, hacia algún horizonte distante donde yo no existo. Juan sintió una mezcla compleja de emociones, escuchando esto. Parte de él quería sentir satisfacción de que Mía no amaba a Fernando, pero otra parte experimentaba una compasión involuntaria por el joven que sufría tan obviamente. Y ahora ha vuelto, continuó Fernando con amargura. Juan de Alvarado ha regresado. Vi cómo lo miraba cuando él llegó ayer. Vi cómo se iluminó su rostro por un instante antes de que el dolor lo reemplazara. Ella lo ama a él, siempre lo ha amado, y yo soy el necio que se interpone entre ellos. Se sirvió más brandy. Debería liberarla, sería lo honorable, pero soy demasiado cobarde y demasiado egoísta. Te estás muriendo, padre. Dentro de meses, estaré solo en este mundo enorme y vacío, y la idea de enfrentar esa soledad sin Mía me aterroriza más que cualquier otra cosa. Las palabras flotaban en el aire cargado de la habitación. Juan sintió su odio hacia Fernando disolverse parcialmente, reemplazado por algo más complicado. Este no era un villano, era simplemente otro hombre atrapado en las consecuencias de las manipulaciones de hombres mayores, tratando desesperadamente de encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, murmuró Fernando. ¿Qué haría un hombre verdaderamente honorable? Sé la respuesta: debería dejarla ir, debería romper el compromiso y permitirle que sea feliz con el hombre que ama. Pero no soy tan fuerte, no soy tan bueno. Se quedó en silencio largo rato, sosteniendo la copa entre sus manos como si fuera un ancla que lo mantuviera atado a la realidad. Finalmente habló de nuevo, y esta vez su voz estaba teñida de determinación. Hablaré con él mañana, con Juan, le diré la verdad, que Mía no me ama, que yo lo sé, que estoy dispuesto a considerar romper el compromiso si él puede hacer algo que yo no puedo, hacerla verdaderamente feliz. Y le contaré sobre las cartas, sobre lo que nuestros padres hicieron. Él merece saber la verdad completa. Juan sintió que se le cortaba la respiración. Fernando sabía sobre la conspiración, lo había sabido todo este tiempo, pero primero necesito coraje, dijo Fernando poniéndose de pie tambaleante, y este brandy no me lo está dando. Quizás mañana, o pasado mañana, cuando encuentre la fuerza para hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Dejó la copa sobre el escritorio y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás al despacho oscuro. Perdóname por mi cobardía, susurró. Perdóname por no ser el hombre que debería ser. Luego salió, cerrando la puerta suavemente tras él. Juan esperó largo rato en la oscuridad del armario, procesando todo lo que había escuchado. Fernando sabía. Fernando quería hacer lo correcto, pero el miedo lo paralizaba. Había humanidad en eso, una humanidad dolorosa y reconocible. Cuando estuvo seguro de que Fernando no volvería, Juan salió del armario. Tenía los documentos que necesitaba, la evidencia que probaría la conspiración, pero ahora también tenía información adicional que cambiaba su comprensión de toda la situación. Juan regresó a San Rafael cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro. No había dormido en toda la noche y el cansancio hacía que cada pensamiento fuera un esfuerzo, pero su mente no podía detenerse, girando una y otra vez sobre las palabras que había escuchado en el despacho oscuro de don Álvaro. Fernando Montoya no era el enemigo que había imaginado. Era simplemente otro peón en un juego cruel jugado por hombres que consideraban que sus deseos importaban más que la felicidad de sus hijos. Encontró a don Rodrigo esperándolo en los establos, con los ojos brillantes de esperanza ansiosa. ¿Lo conseguiste?, preguntó el anciano en voz baja. Juan asintió y le entregó la bolsa con los documentos. Don Rodrigo los revisó rápidamente, y con cada página que leía, su expresión se volvía más sombría. Esto es suficiente, dijo finalmente. Con esta evidencia, podemos anular el compromiso sin mancha al honor de Mía. Podemos exponerlos por lo que hicieron. Hay algo más que debes saber, dijo Juan, y procedió a contarle sobre la confesión nocturna de Fernando. Don Rodrigo escuchó en silencio, su expresión cambiando de triunfo a perplejidad y finalmente a algo parecido a la pena. Entonces el muchacho tiene conciencia, murmuró. Eso complica las cosas. ¿Por qué las complica?, preguntó Juan. Tenemos la evidencia,
Podemos liberarnos de este enredo, porque ahora sabemos que Fernando es otra víctima en lugar de un conspirador, respondió don Rodrigo, y exponer a su padre moribundo destruiría a Fernando tanto como el escándalo podría destruir a Mía. Estaríamos comprando la libertad de mi hija con la ruina completa de un joven inocente. Juan sintió frustración rugir en su interior. ¿Entonces qué sugieres? Que simplemente guardemos esta evidencia y dejemos que la boda proceda. No, dijo don Rodrigo pensativamente, pero creo que esta decisión ya no es solo nuestra. Mía debe saberlo todos, la conspiración, los sentimientos de Fernando, la evidencia que tenemos, y luego debe ser ella quien decida qué hacer. Es su vida la que está en juego, es su futuro. Ella merece tener toda la información para tomar su propia decisión. La lógica era irrefutable, aunque cada fibra del ser de Juan quería simplemente tomar a Mía y huir lejos, donde ninguna de estas complicaciones pudieran alcanzarlos. Pero don Rodrigo tenía razón. Respetarla, amarla verdaderamente, significaba darle la autonomía para decidir su propio destino. Hablaré con ella, dijo Juan. Esta tarde, le mostraré todo. La encontró en el mismo lugar donde se habían reencontrado, en la biblioteca bañada por la luz dorada del atardecer. Mía levantó la vista cuando él entró, y la esperanza mezclada con temor en sus ojos casi lo deshizo. Tengo algo que mostrarte, dijo Juan sin preámbulos, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu compromiso y sobre nuestro pasado. Durante la siguiente hora, Juan le mostró cada documento, leyó cada carta, explicó cada detalle de la conspiración entre su padre y don Álvaro. Vio cómo la comprensión se abría paso en el rostro de Mía, seguida por la incredulidad, luego la furia, y finalmente las lágrimas. Lágrimas no solo de tristeza, sino de rabia por todo lo que les habían robado. Nos mintieron, susurró ella. Durante años, nos mantuvieron separados con mentiras. Sí, confirmó Juan tomando sus manos entre las suyas, pero ahora conocemos la verdad, y con esta evidencia, podemos anular tu compromiso sin deshonra. Podemos estar juntos, Mía, como siempre debimos estar. Ella lo miró con esos ojos color avellana que habían perseguido sus sueños durante 5 años. ¿Y Fernando? ¿Qué le sucederá cuando esto salga a la luz? Juan le contó sobre la confesión que había escuchado, sobre el joven atormentado, luchando con su propia conciencia. Mía escuchó en silencio, y cuando él terminó, ella se apartó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los campos dorados más allá. Fernando me ha tratado con amabilidad, dijo suavemente, nunca ha sido nada más que respetuoso y considerado, y su padre está muriendo. Si exponemos esto, destruiremos a Fernando en el momento de mayor vulnerabilidad de su vida. ¿Estás diciendo que deberíamos protegerlo?, preguntó Juan, sin poder ocultar completamente la incredulidad en su voz. Estoy diciendo que no sé qué hacer, respondió ella girando para mirarlo. Te amo, Juan. Nunca he dejado de amarte. La idea de casarme con otro hombre me destroza, pero también sé lo que es perder a un padre, sé lo que es estar solo y asustado, y no sé si puedo infligir ese dolor deliberadamente a Fernando, quien no pidió nada de esto más de lo que nosotros lo pedimos. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de la vida de Juan. Mía había pedido tiempo para pensar, y él se lo había concedido, aunque cada hora de espera era una agonía. Durante ese tiempo, don Álvaro Montoya sufrió un colapso repentino que lo dejó postrado en cama, demasiado débil para levantarse. Los doctores dijeron que era cuestión de semanas, quizás días. El reloj corría inexorablemente hacia múltiples finales posibles. Fue la tarde del tercer día cuando llegó un mensajero a San Rafael con una nota. La caligrafía era de Mía, pero el mensaje era críptico. Ven a la ermita del arroyo al anochecer. Trae los documentos. Confía en mí. Juan llegó al lugar indicado cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura. La ermita era una pequeña capilla abandonada en el límite entre las dos propiedades, cerca del arroyo donde él y Mía se habían despedido años atrás. Para su sorpresa, encontró no solo a Mía esperando allí, sino también a Fernando Montoya. Los dos hombres se miraron largamente. Había tensión en el aire, pero también una extraña camaradería nacida del sufrimiento compartido. Gracias por venir,
dijo Mía con voz firme. Estaba más hermosa que nunca, con un vestido sencillo color marfil y el cabello suelto sobre los hombros. Los he citado a ambos porque hay algo que deben escuchar. Una propuesta que he pasado estos 3 días considerando desde todos los ángulos posibles. Fernando habló primero. Mía, si estás aquí para romper nuestro compromiso, lo acepto. Sé que no me amas, lo he sabido siempre, y aunque me duela, prefiero que seas honesta a que pases una vida entera fingiendo sentimientos que no tienes. Mía sacudió la cabeza. No vine a romper el compromiso, al menos no exactamente. Vine a proponer algo diferente, algo que quizás nos salve a todos de la destrucción. Miró a ambos hombres, su mirada moviéndose de uno a otro. Juan, tú tienes evidencia que podría librarme de mi compromiso y exponer las manipulaciones de nuestros padres. Fernando, tú tienes el poder de liberarme voluntariamente si así lo decides. Y yo tengo una deuda de honor hacia tu familia por la ayuda que me brindaron cuando mi padre estaba muriendo. 3 personas, 3 futuros, todos entrelazados de maneras que parecen imposibles de resolver sin que alguien sufra terriblemente. ¿Qué propones?, preguntó Juan, aunque parte de él temía la respuesta. Propongo que esperemos, dijo Mía, que mantengamos el compromiso públicamente pero que lo pospongamos. Los doctores dan a don Álvaro semanas de vida. Fernando necesita a alguien a su lado cuando su padre muera. Yo puedo ser esa persona, como amiga, como compañera, sin el peso de un matrimonio real. Y cuando don Álvaro haya fallecido, cuando el dolor más agudo haya pasado, entonces Fernando puede romper el compromiso honorablemente, diciendo que después de la muerte de su padre necesita tiempo para sanar antes de comprometerse con un matrimonio. Fernando la miraba con expresión de asombro creciente. ¿Harías eso por mí? ¿Pospondrías tu propia felicidad para ayudarme durante el momento más oscuro de mi vida? Lo haría, confirmó Mía, pero con condiciones. Primera, Juan debe poder visitarme, hablar conmigo, como viejo amigo de la familia. No podemos mantener nuestra relación en secreto absoluto, pero podemos ser discretos. Segunda, cuando llegue el momento de romper el compromiso, lo harás de manera que no haya deshonra para ninguno de nosotros. Dirás que necesitas tiempo, que el dolor de perder a tu padre te ha hecho reconsiderar. Tercera, nunca revelaremos públicamente la conspiración de nuestros padres. Esa verdad permanecerá entre nosotros 3. Don Álvaro morirá en paz creyendo que su hijo se casará con la mujer que ama. ¿Y la cuarta condición?, preguntó Fernando con voz ahogada por la emoción. Mía miró a Juan directamente, y en sus ojos él vio todo el amor que había imaginado durante 5 años de separación. Que Juan me espere, que no dude, que no pierda la fe. Pueden ser semanas o pueden ser meses, pero llegará el día en que seré libre para estar con el hombre que amo. ¿Puedes esperarme, Juan? Una vez más, Juan sintió lágrimas quemando sus ojos. Se arrodilló ante ella allí mismo, en el piso de piedra antigua de la ermita. Te esperaría toda la vida si fuera necesario. Te esperaría una eternidad. Fernando también tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Eres la mujer más noble que he conocido, le dijo a Mía. Y tú, dijo mirando a Juan, eres el hombre más afortunado del mundo. Acepto tus condiciones, todas, y prometo que cuando llegue el momento, te liberaré con toda la gracia y el honor que pueda reunir. Los 3 se quedaron allí mientras la noche caía completamente sobre el valle, 3 personas atrapadas en una red de circunstancias imposibles pero encontrando, contra todo pronóstico, un camino hacia adelante. Don Álvaro Montoya murió 6 semanas después, en paz, creyendo que su hijo pronto se casaría y estaría protegido contra la soledad. Fernando lloró su muerte sinceramente pero también con cierto alivio. 2 meses después del funeral, rompió el compromiso exactamente como habían acordado, citando la necesidad de tiempo para procesar su dolor. La sociedad murmuró pero aceptó la explicación. 3 meses después de eso, cuando el período de luto apropiado había pasado, Juan Sebastián de Alvarado y Mía Eugenia Salazar se casaron en una ceremonia pequeña en la misma ermita donde habían hecho su pacto. Fernando asistió como invitado de honor, y cuando levantó su copa para brindar por los novios, sus palabras fueron sinceras, por el amor que triunfa sobre la adversidad,
y por la bondad que redime incluso las traiciones más crueles. Años después, cuando Juan y Mía contaban la historia a sus hijos, siempre terminaban de la misma manera. A veces el camino hacia el amor verdadero requiere no solo valentía, sino también compasión, no solo luchar, sino también saber cuándo la paciencia es la mayor victoria de todas. La vida en la hacienda San Rafael floreció después de la boda como un jardín después de la lluvia. Juan y Mía se establecieron en las habitaciones principales, donde cada mañana despertaban al canto de los pájaros y al aroma de los jazmines que trepaban por las ventanas. Durante los primeros meses, todo pareció perfecto, como si el universo finalmente hubiera decidido compensarlos por los años de sufrimiento. Pero había algo que ninguno de los dos mencionaba, una sombra que se cernía sobre su felicidad como una nube distante pero persistente. Habían guardado los documentos de la conspiración en una caja de hierro en el estudio de Juan, cerrada con llave. A veces, en las noches cuando no podía dormir, Juan sacaba las cartas y las leía, sintiendo la rabia renovarse en su pecho. Las palabras de su padre muerto lo perseguían, una alianza inapropiada que mancharía el nombre de nuestra familia. ¿Cómo podía un padre hacer eso a su propio hijo? ¿Cómo podía don Álvaro manipular las vidas de personas inocentes con tal frialdad calculada? Mía lo encontró una noche con las cartas esparcidas sobre el escritorio, una copa de brandy en la mano, mirando al vacío. No puedes seguir torturándote con esto, le dijo suavemente, tomando asiento a su lado. Ganamos, Juan, estamos juntos. ¿No es suficiente? ¿Es suficiente?, preguntó él con voz cargada de amargura. Mi padre me traicionó de la forma más fundamental posible, robó años de nuestra vida juntos, y murió sin que yo supiera la verdad, sin que pudiera confrontarlo, sin que pudiera exigirle respuestas o al menos una disculpa. Los muertos no pueden darnos lo que necesitamos, respondió Mía. Solo los vivos pueden hacer eso, y nosotros estamos vivos, Juan. Tenemos todo el futuro por delante, pero el futuro trajo consigo sus propias complicaciones. 3 meses después de la boda, Mía descubrió que estaba embarazada. La noticia debería haberlos llenado de alegría pura, pero Juan no podía evitar preguntarse, ¿qué tipo de padre sería él? ¿Cometería los mismos errores que su padre, intentando controlar la vida de su hijo en lugar de permitirle elegir su propio camino? El miedo lo mantenía despierto por las noches, observando a Mía dormir, con su mano protectoramente sobre su vientre apenas redondeado. Fue don Rodrigo quien finalmente lo sacó de su espiral oscura. El anciano había estado sufriendo de dolores persistentes en el pecho, y aunque los doctores le recetaban reposo, él insistía en continuar supervisando algunos aspectos de la administración de la hacienda. Una tarde, encontró a Juan en los establos, cepillando a su caballo con movimientos mecánicos y distraídos. Pareces un hombre que carga el peso del mundo sobre sus hombros, observó don Rodrigo, apoyándose contra la puerta del establo. Mi hijo aún no ha nacido y ya temo fallarlo, confesó Juan. Temo convertirme en mi padre. Temo que mi amor por él se transforme en la necesidad de controlarlo, de protegerlo de tal manera que termine sofocándolo. Don Rodrigo asintió pensativamente. Tu padre te amaba, ¿sabes? A su manera equivocada y destructiva, creía que estaba protegiéndote. Veía el mundo como un lugar peligroso donde las personas de nuestra clase debían mantenerse separadas de las de la clase de Mía y la mía. Era un hombre de su tiempo, prisionero de sus propios prejuicios. Eso no lo excusa, dijo Juan con dureza. No, coincidió don Rodrigo, pero quizás pueda ayudarte a entenderlo. Y el entendimiento, aunque no trae perdón, puede traer paz. Tu padre estaba equivocado, profundamente equivocado, pero tú no eres él. El hecho mismo de que temas repetir sus errores significa que no lo harás. Los hombres verdaderamente peligrosos son aquellos que nunca cuestionan sus propias acciones. Las palabras proporcionaron cierto consuelo, pero no eliminaron completamente el miedo. Luego, una semana después, algo sucedió que cambiaría todo nuevamente. Fernando Montoya apareció en San Rafael sin previo aviso, cabalgando a toda velocidad, con el rostro pálido y expresión de urgencia. Juan y Mía lo recibieron en el salón principal, alarmados por su apariencia descompuesta. Necesito hablar con ustedes, dijo Fernando sin ceremonia alguna.
He encontrado algo en los papeles de mi padre, algo que ustedes deben saber. De su chaqueta, extrajo un sobresellado, viejo y amarillento. Encontré esto escondido en un compartimento secreto de su escritorio mientras revisaba sus asuntos. Está dirigido a mí, con instrucciones de abrirlo solo después de su muerte. Lo abrí anoche y, bueno, creo que cambia todo lo que pensábamos saber. Con manos temblorosas, Fernando abrió el sobre y extrajo varias páginas escritas con la letra cada vez más temblorosa de don Álvaro. Comenzó a leer en voz alta. La carta era una confesión completa. Don Álvaro había escrito detallando no solo la conspiración con don Cristóbal de Alvarado, sino también las razones detrás de ella, razones que ninguno de ellos había conocido. Fernando continuó leyendo con voz cada vez más quebrada por la emoción. La confesión de don Álvaro revelaba que su conspiración con don Cristóbal de Alvarado no había sido solo producto del prejuicio de clase o ambición financiera. Había algo más profundo, más oscuro, enterrado en el pasado. Décadas atrás, cuando don Álvaro y don Cristóbal eran jóvenes, habían sido rivales por el amor de la misma mujer, Isabel María Sandoval, la madre de Juan. Isabel había elegido a Cristóbal, rompiendo el corazón de Álvaro de una manera de la que nunca se recuperó completamente. Se había casado con otra mujer por conveniencia, había tenido a Fernando, pero nunca olvidó su primer amor. Cuando Isabel murió dando a luz a Juan, Álvaro sintió que el universo había sido cruelmente injusto. La carta explicaba que Álvaro había observado desde lejos cómo Cristóbal criaba solo a su hijo, hundiéndose gradualmente en la amargura y la rigidez. Y cuando notó que el joven Juan se estaba enamorando de la hija del administrador, vio una oportunidad para una venganza retorcida, convencer a Cristóbal de que separara a su hijo del amor de su vida tal como Isabel lo había dejado a él. Convencí a tu padre, decía la carta, de que una alianza con alguien de clase inferior destruiría el legado de los Alvarado, pero en realidad, solo quería que él sintiera lo que yo sentí, el dolor de ver al hijo sufrir por amor perdido. Quería que experimentara la impotencia de no poder remediar ese sufrimiento. Era una venganza patética contra un hombre que nunca me hizo daño intencionalmente, cuyo único crimen fue ser amado por la mujer que yo amaba. La voz de Fernando falló completamente. Tuvo que detenerse, limpiar las lágrimas que corrían libremente por su rostro, antes de continuar. Pero la ironía cruel del destino es que mi plan se volvió contra mí. Cuando necesité ayuda para asegurar un futuro para mi propio hijo, recurrí a ese mismo pecado, forzando a mí a un compromiso que ella nunca quiso. Perpetué el ciclo de manipulación y dolor que había iniciado por venganza, y ahora, al final de mi vida, veo con claridad horrible que he envenenado no solo la felicidad de Juan y mía, sino también la de mi propio hijo Fernando, quien merece amor verdadero tanto como cualquiera. La carta concluía con una súplica: Fernando, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que he muerto. Te ruego que uses esta confesión como yo no tuve el valor de usarla en vida. Muéstrala a Juan y mía, pídeles perdón en mi nombre, y aprende de mis errores. No dejes que el orgullo, el prejuicio o el dolor te conviertan en el tipo de hombre que manipula las vidas de otros para su propio beneficio. El amor verdadero es demasiado raro y precioso para ser desperdiciado en juegos de venganza y control. Cuando Fernando terminó de leer, el silencio en el salón era absoluto. Mía lloraba silenciosamente, con la mano sobre su vientre como protegiendo a su hijo aún no nacido de las crueldades del mundo que acababan de ser reveladas. Juan se había quedado inmóvil, procesando esta nueva capa de verdad. Su padre no había sido solo un hombre de prejuicios, había sido una víctima también, manipulado por el dolor no resuelto de otro hombre. Eso no excusaba sus acciones, pero las colocaba en un contexto diferente, más trágico que simplemente malicioso. No sé qué decir, murmuró finalmente Juan. Todos fuimos peones en el tablero de hombres heridos jugando juegos que no entendíamos. Fernando se puso de pie y caminó hacia Juan. Extendió su mano. Mi padre te debe una disculpa que nunca podrá darte, pero yo puedo ofrecerte esto, mi amistad, si la quieres, y mi promesa de que romperé este ciclo. Cuando encuentre el amor, si alguna vez lo encuentro, lo honraré en lugar de manipularlo.
Juan tomó la mano de Fernando y los dos hombres se estrecharon en un abrazo fraternal. Mía se unió a ellos, y los tres permanecieron así, unidos en su dolor compartido y su determinación compartida de crear un futuro mejor. En los meses siguientes, algo notable sucedió. Fernando se convirtió en visitante regular de San Rafael, no como rival o como recordatorio doloroso del pasado, sino como amigo verdadero. Estaba presente cuando nació la hija de Juan y Mía, una niña hermosa a quien nombraron Isabel María, en honor a la abuela que nunca conocería pero cuyo amor frustrado había iniciado toda la cadena de eventos. Fernando fue el padrino de la niña. Mientras sostenía a la bebé en sus brazos durante el bautizo, algo cambió en su expresión. La tristeza que había llevado durante tanto tiempo comenzó a suavizarse, reemplazada por algo parecido a la esperanza. 2 años después, Fernando conoció a una joven maestra de escuela en el pueblo, una mujer de inteligencia brillante y espíritu independiente. Se enamoró lentamente, genuinamente, sin manipulaciones ni juegos. Cuando le propuso matrimonio, fue con corazón abierto y honestidad completa sobre su pasado. Ella aceptó, no a pesar de sus errores, sino porque había aprendido de ellos. En la boda de Fernando, Juan dio un brindis que resumió todo lo que habían vivido. A veces las peores tragedias esconden las mayores lecciones. Nuestros padres nos fallaron, pero al hacerlo nos enseñaron exactamente qué tipo de personas no queríamos ser. El amor verdadero no controla, libera, no manipula, confía, no se aferra al pasado, construye el futuro, por esos que encontraron el camino a través de la oscuridad hacia la luz. Los documentos de la conspiración permanecieron guardados en la caja de hierro, pero Juan dejó de sacarlos por las noches. Ya no necesitaba revolcarse en la rabia y el dolor. Había encontrado algo más valioso que la venganza o incluso que la justicia. Había encontrado la paz. Años más tarde, cuando Isabel María tenía edad suficiente para entender, Juan y Mía le contaron la historia completa. No ocultaron las partes dolorosas ni las fallas de sus abuelos. Querían que entendiera que las personas son complejas, que incluso aquellos que nos aman pueden herirnos, y que el perdón no significa olvidar sino elegir no dejar que el pasado envene.